Bienvenidos de nuevo a mi canal, el refugio perfecto para los amantes del drama, el romance y las historias que te roban el aliento. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y, por supuesto, mucho, mucho amor. Porque hoy, nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las series turcas románticas. Sí, esas que te hacen suspirar, reír, llorar y, seamos honestos, cancelar todos tus planes para seguir viendo un capítulo más. No me digan que no les ha pasado. Yo sé que sí. Ese sentimiento de necesitar saber qué pasará en el siguiente episodio, esa necesidad de ser parte de ese universo paralelo donde el amor triunfa sobre la adversidad, donde los paisajes son de ensueño y donde cada mirada tiene un significado profundo. Es adictivo. Vamos a explorar algunas de las joyas más brillantes de la televisión turca, series que han conquistado corazones en todo el mundo y que, si aún no las has visto, te aseguro que te van a enamorar. Prepárense para conocer personajes inolvidables, tramas que te atrapan desde el primer segundo y paisajes impresionantes que te transportarán directamente a Turquía. Sentirán el aroma del té recién hecho, el bullicio de Estambul y la brisa del Mar Negro. Y antes de que empecemos esta aventura, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido nuevo cada semana sobre series, películas, libros y todo lo que nos apasiona a los que amamos las buenas historias. Activen la campanita para no perderse nada. Porque la comunidad que estamos creando aquí es más que un simple grupo de suscriptores, somos una familia que comparte la pasión por las buenas historias y el amor por el drama. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos este recorrido por el universo de las series turcas románticas. Preparen sus pañuelos, hagan palomitas de maíz y acomódense en su sillón favorito, porque este viaje será largo y emocionante. La primera parada de nuestro viaje es un clásico moderno, Erkencikus, o pájaro madrugador. Esta serie es una inyección de energía positiva y optimismo. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y llena de vida que trabaja en la revista de publicidad de su padre. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado que regresa a Estambul después de años viajando por el mundo. La química entre Sanem y Can es explosiva desde el primer momento. Sus personalidades contrastantes, sus sueños y ambiciones, y las situaciones cómicas y románticas en las que se ven envueltos, te mantendrán pegado a la pantalla. Erkencikus es una serie ligera, divertida y refrescante, perfecta para ver en un día de lluvia o cuando necesitas un chute de felicidad. Además, los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. No solo vemos los lugares turísticos, sino que también nos adentramos en los barrios más pintorescos y auténticos, mostrándonos la verdadera esencia de la ciudad. Pero Erkencikus es más que solo una comedia romántica. También toca temas importantes como la independencia femenina, la importancia de seguir tus sueños y la lucha contra las expectativas sociales. Sanem es un personaje que inspira a muchas mujeres a ser valientes y a luchar por lo que quieren, incluso si eso significa ir en contra de las normas. Y Can, con su espíritu libre y su pasión por la fotografía, nos enseña a apreciar la belleza del mundo que nos rodea y a vivir la vida al máximo. Nuestro siguiente destino es una serie que te tocará el corazón, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta es una historia de amor prohibido, celos, ambición y traición ambientada en la alta sociedad de Estambul. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella, para escapar de su madre, una mujer controladora y manipuladora. Sin embargo, la llegada de Belul, el sobrino de Adnan, a la mansión cambiará la vida de todos. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible, un amor prohibido que los consumirá y que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie intensa, dramática y llena de intriga. Las actuaciones son impecables y la trama te mantendrá en vilo hasta el último minuto. Prepárense para sufrir, llorar y reflexionar sobre las complejidades del amor y las relaciones humanas. Aşk Memnu es una de las series turcas más aclamadas y controvertidas de todos los tiempos. El tema del amor prohibido, la infidelidad y las consecuencias de las decisiones impulsivas la convierten en una serie que genera debate y reflexión. La ambientación en la alta sociedad de Estambul, con sus lujosas mansiones, sus fiestas ostentosas y sus secretos ocultos, añade un elemento de glamour y misterio a la historia. Los personajes son complejos y ambiguos, lo que los hace aún más interesantes y humanos. No hay buenos ni malos,
solo personas que toman decisiones basadas en sus propias necesidades y deseos, sin importar las consecuencias. Ahora, vamos a cambiar un poco el tono con una serie que combina romance, comedia y un toque de misterio, By Yale, o El hombre equivocado. Ozgur, el protagonista, es un hombre soltero, dueño de un restaurante y que no cree en el amor verdadero. Él piensa que todas las mujeres son iguales y que el matrimonio es una institución obsoleta. Por otro lado, Ezgi es una joven romántica e idealista que sueña con encontrar al amor de su vida y formar una familia. Sin embargo, sus relaciones siempre terminan en desastre. El destino une a Ozgur y Ezgi, y él se ofrece a ayudarla a conquistar al hombre que le gusta. A medida que pasan tiempo juntos, la atracción entre ellos se vuelve inevitable. By Yale es una serie divertida, entretenida y con personajes entrañables. La química entre los protagonistas es palpable y te hará reír a carcajadas. By Yale es una serie que juega con los clichés de las comedias románticas, pero que también ofrece una visión fresca y moderna del amor y las relaciones. Ozgur es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie, pasando de ser un hombre cínico y desilusionado a un hombre que se permite creer en el amor verdadero. Ezgi, por su parte, aprende a aceptarse a sí misma y a no conformarse con menos de lo que merece. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Además, la ambientación en la vibrante ciudad de Estambul, con sus cafés, restaurantes y calles llenas de vida, añade un toque de encanto y autenticidad a la historia. Nuestra siguiente parada es una serie que te transportará a un mundo de fantasía y magia, Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta. Eda, una joven estudiante de arquitectura, sueña con estudiar en Italia. Sin embargo, sus becas son canceladas debido a un acuerdo entre la universidad y Serkan Bolat, un famoso arquitecto y empresario. Eda decide enfrentarse a Serkan y reclamarle su beca. Sin embargo, las cosas se complican cuando se ven obligados a fingir que están comprometidos para conseguir un importante contrato comercial. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan empiezan a enamorarse de verdad. Senkal Kapm es una serie romántica, divertida y con una estética visual impecable. Los paisajes, el vestuario y la banda sonora te envolverán en un mundo de ensueño. Senkal Kapm es una serie que ha conquistado a audiencias de todo el mundo gracias a su historia de amor dulce y romántica, sus personajes carismáticos y su estética visual cuidada al detalle. La serie también aborda temas como la importancia de la educación, la lucha por los sueños y la superación personal. Eda es un personaje que inspira a muchas jóvenes a perseguir sus metas y a no rendirse ante la adversidad. Y Serkan, con su personalidad fría y distante, representa el arquetipo del hombre que se enamora de la mujer que menos espera. La serie también cuenta con un elenco secundario de personajes entrañables que añaden humor y calidez a la historia. Y no podemos hablar de series turcas románticas sin mencionar Kara Sevda o Amor Eterno. Esta es una historia de amor imposible, un amor que desafía las diferencias sociales, las ambiciones familiares y las conspiraciones. Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica y de familia influyente, se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las intrigas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kemal se ve obligado a abandonar Estambul y promete regresar para vengarse de todos los que le hicieron daño. Kara Sevda es una serie intensa, dramática y con un final impactante. Prepárense para llorar a mares y reflexionar sobre el poder del amor y el sacrificio. Kara Sevda es una serie que te dejará sin aliento desde el primer episodio hasta el último. La historia de amor entre Kemal y Nihan es una de las más trágicas y apasionantes de la televisión turca. La serie explora temas como la desigualdad social, la venganza, la obsesión y la lucha por la justicia. Los personajes son complejos y atormentados, y sus decisiones tienen consecuencias devastadoras. El final de la serie es uno de los más polémicos y recordados de la televisión turca, y ha generado debate y controversia entre los fans. Ahora sigamos con una serie que te hará creer en las segundas oportunidades, Erkay. Esta historia nos presenta a Reyyan, una joven que vive en una familia tradicional y poderosa en la ciudad de Mardin. Ella se enamora de Miran, un hombre en busca de venganza contra su familia por la muerte de sus padres. Miran se casa con Reyyan solo para consumar su venganza, pero pronto descubre que ella es inocente y que se ha enamorado perdidamente de ella. Erkay es una serie llena de drama, intriga y romance. Explora temas como el perdón, la redención y el poder del amor para superar el odio y el rencor.
Erkay es una serie que te sumerge en la cultura y las tradiciones de la región de Mardin, en el sureste de Turquía. La serie aborda temas como el honor, la venganza y el peso de las tradiciones en las vidas de las personas. Reyyan es un personaje que lucha por romper con las cadenas del pasado y construir un futuro mejor para sí misma. Miran, por su parte, debe enfrentarse a sus propios demonios y decidir si está dispuesto a perdonar y ser perdonado. La serie cuenta con paisajes impresionantes y una banda sonora emotiva que te transportará a este mundo lleno de pasión y drama. Y para finalizar este recorrido, les quiero recomendar Istanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que vive en Estambul y se enamora de Faruk, un hombre rico y perteneciente a una familia tradicional en la ciudad de Bursa. Süreyya tendrá que adaptarse a una nueva vida llena de costumbres y tradiciones que chocan con su espíritu libre e independiente. Istanbul Helin es una serie que explora las diferencias culturales, los conflictos familiares y el poder del amor para superar las barreras. Istanbul Helin es una serie que te conmoverá con su historia de amor y superación personal. Süreyya es un personaje que lucha por mantener su identidad y su independencia en un entorno familiar tradicional y conservador. La serie aborda temas como el machismo, el rol de la mujer en la sociedad y la importancia de la comunicación en las relaciones familiares. La serie también muestra la belleza de la ciudad de Bursa y sus alrededores, con sus paisajes montañosos, sus casas de madera y sus costumbres ancestrales. Y ahí lo tienen, mis queridos amantes del drama. Un recorrido apasionante por algunas de las series turcas románticas que te robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. He intentado mostrarles la diversidad y la riqueza de este género, desde las comedias románticas ligeras y divertidas hasta los dramas intensos y desgarradores. Recuerden que este es solo un pequeño vistazo al vasto universo de las series turcas. Hay muchísimas más joyas por descubrir, así que los invito a explorar y encontrar sus propias favoritas. No se limiten a estas recomendaciones, investiguen, busquen reseñas y déjense llevar por su intuición. Estoy segura de que encontrarán series que les emocionen, les hagan reír y les hagan llorar. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Espero que esta pequeña guía les sirva de inspiración para adentrarse en el fascinante mundo de las series turcas. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que me recomienden? Quiero saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan de las series que les recomiendo. Compartan sus experiencias, sus opiniones y sus recomendaciones. La comunidad que estamos creando aquí es muy valiosa. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, romance y pasión. Adiós. Y recuerden, siempre hay tiempo para un buen drama turco. Hasta la próxima.